Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que en esta mañana nos permite el Señor traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias al Espíritu Santo que nos acompaña en esta mañana. Bendito Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana tomes control de nosotros. Llévanos realmente a entender tu palabra, llévanos realmente a comprender tu voluntad. Gracias te damos, Señor, por tu paciencia, por tu bondad, por tu fidelidad sobre nosotros. Gracias, Señor, y ministranos en esta mañana tu buena palabra. Muéstranos, Padre, realmente lo que tenemos que hacer en este tiempo. Quiero hablaros algo que el Señor puso en mi corazón en esta mañana. El deseo de nuestro corazón, hermano, es siempre agradar al Señor. Siempre debe de ser el motivo en el cual nosotros nos acercamos a Él. Pero en veces nuestro corazón se llena, hermano, de muchas cosas en las cuales nos alejan y nos apartan de Dios. O en veces, hermano, nuestra vida no ha sido completamente genuina. No ha sido sincera para con Dios. Muchos han tomado el evangelio como si fuera algo, un juego, como si fuera realmente cambiarse de ropa. El evangelio es mucho más allá que simplemente haber creído en el Señor Jesús, que va a repercutir en nuestra vida cuando Cristo venga, cuando este mundo, hermano, cuando Dios tenga que juzgar a los vivos y a los muertos, cuando Dios tenga que llamar a todos a estar delante de Él y rendir cuentas. Todo lo que hacemos hoy va a repercutir un día, porque todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, pero hay quienes van a presentarse ante el tribunal de Dios. Y la Escritura dice que en Hebreos que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios no permita que estemos nosotros ahí por realmente darle la espalda al Señor y por hacer nuestra voluntad. Cosas de que no debemos de confiarnos, de Él creer que porque creemos en Dios, el diablo, los demonios también creen en Dios, pero no le creen a Dios. Esa es la diferencia que tenemos nosotros. Esa es la diferencia que tenemos entre los hijos de Dios, en que no creemos en Dios, no solamente le creemos, o sea, no creemos como la gente piensa, sino que le creemos a su palabra. Por eso estamos viviendo tiempos, hermanos, donde, sí, mire, hoy es el día del aniversario de la iglesia. Bendito Dios que nos da la oportunidad también, hermano, de cumplir un año más, de estar en el Señor, en la obra del Señor. Y qué rico que estar rico aquí, ¿verdad? Hermana Angélica Paredes, ¿verdad? Dios nos bendiga en esta mañana, este día, con su bendita presencia. Por eso estamos viviendo tiempos de mucha importancia al saber y entender los tiempos en que estamos. Es de mucha relevancia saber, porque cada día se acerca y cada día nos hace entender el Espíritu que pronto está la venida de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Pronto, viene por su iglesia antes de que venga a esta tierra y ponga los pies en esta tierra de nuevo, sino que la iglesia será arrebatada, aunque para muchos no será arrebatada, porque, hermano, Dios nos va a librar de la gran tribulación. La iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación, porque no en vano se está limpiando, no en vano se está santificando, no en vano está dándole muerte a su vida, para que, hermano, se cumpla la palabra que el Señor dijo que todo aquel que pierda su vida por causa de Él la salvará, y todo aquel que la pierda, que la quiera salvar, la perderá. Por eso estamos viviendo tiempos donde, hermano, donde se anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo, donde se anuncia, hermano, no solamente la venida, sino que si anunciamos nosotros, estamos anunciando el arrebatamiento. Para muchos dicen que no hay arrebatamientos, no importa, no perdemos nada, pero podemos ganar todo, y todo aquel que no crea puede perder todo y no ganar nada. Porque eso se trata de creer, de que seremos salvos.
de que seremos arrebatados, como lo hizo el Señor con este de Elías, con Enoc, y aún con mi Señor Jesús fueron llevados. Creemos firmemente que esto va a suceder. Los hijos de Dios no tienen por qué pasar por diferentes juicios. Nosotros simplemente son juicios correctivos, son correcciones los que pasan los hijos, pero no juicios de desobediencia ni de rebelión. La Escritura dice que la ira de Dios son para los hijos de desobediencia. Nosotros no somos hijos de desobediencia. Por eso estamos viviendo tiempos donde se anuncia esa venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento, y anunciamos las señales que traerán antes y después que Él aparezca. Por eso estamos viviendo tiempos donde cualquier hombre se puede decir que es cristiano, o cualquiera puede decir que es hijo de Dios, pero no cualquiera puede demostrar que realmente lo es. Bendiciones a la hermana Adela. Saludos, hermana, mucho gusto saludarle. Estamos viviendo tiempos donde la gente no demostrará que realmente lo es. Realmente lo es. Realmente Cristo está en su vida. Por eso en el libro de Primera de Juan 2 nos enseña ese propósito de Dios. Dice en versículo 6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Todo aquel que dice que es cristiano y que está en Cristo y que es de Cristo debe de andar como Él anduvo. No debe de andar, hermano, teniendo otras características, lejos, apartados, desanimados, sin propósito, sin metas en su vida, porque esa no era la vida de Cristo. Eso no pensaba Cristo. Si realmente Cristo está en nosotros y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, eso quiere decir entonces, hermano, que nuestra vida está sometida a la voluntad divina. A veces creemos que simplemente el trabajo de nosotros era haber creído y Dios habernos aceptado como hijos. No es así. Tenía un propósito. Por eso Dios todo lo manejó por medio de plan. Algo secreto. Un plan es aquel que no se revela. Aunque se ejecuta en lo exterior, pues en el interior tiene otra función. Porque todo mundo puede decir que es lo que sea. Todo mundo puede expresar lo que sea. Todo mundo puede decirlo. Pero todavía el Señor dijo algo. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que me diga Señor, Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, mucho hombre no lo confesó, solamente lo confesó como Salvador, pero no lo reconoció como Señor. Por eso el Señor dijo una promesa grandísima, que en el libro de Juan 4, versículo 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Vea lo que dice, y yo lo resucitaré en el día postrero. Hay una promesa grande, grandísima, yo creo que de mucha importancia en este tiempo. No todo el que se dice es cristiano. Todo el que diga que es hijo de Dios es hijo de Dios. Porque aquí hay una promesa, como dijo el Señor en el libro de Juan 3, dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio su Hijo a nosotros, Él dio su Hijo por nosotros, para que ninguno se pierda. No se pierda. No se pierda. Él hizo una promesa que ninguno de los que han creído en Él, no dice a aquellos que lo han confesado, sino a aquellos que han creído en Él. Porque aún el diablo, aún los demonios se postraban delante de mi Señor Jesús y le decían, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, tú eres el Hijo. Tú eres. Lo reconocían, hermanos, se postraban y se arrodillaban delante de Él y lo decían, tú eres el Hijo de Dios. El mundo espiritual sabe quién es Jesucristo. Sabe, hermano.
Por eso hay gente que es más mala que el diablo, hermano, que el Señor lo reprenda. Porque el diablo todavía se postra delante de Dios, aunque diga mentira, todavía se postra delante de Dios. Cuando ve al Cristo se postra y tiembla. Tiembla porque piensa que lo van a mandar a juicio. Por eso ese demonio gadareno dijo: ¿por qué me vienes a atormentar antes de tiempo? Pero mucho cristiano no tiembla. Ha perdido el temor a Dios. Es más malo que el diablo. No dobla rodillas. No se postra delante de Él. Se mantiene en una actitud de soberbia, parado, de orgulloso. Y eso es algo interesante. Que la gente hoy, usted va a ver usted en las iglesias, son muy pocos los que doblan rodillas. Son muy pocos los que se postran delante de Él. Son muy pocos los que reconocen su condición. Son muy pocos aquellos que piden perdón. Son muy pocos aquellos que su vida necesitan de Cristo. Pero hay mucha gente que no dobla rodillas. Hay gente que no ve la necesidad de doblar rodillas, de postrarse delante de Dios. Por eso la Escritura nos enseña que, hermano, dice que porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces lo que usted está viendo aquí dice: mas no se pierda nada, sino que yo lo resucite en el día postrero. Por eso vemos en esta característica que estamos viviendo tiempos, queridos hermanos, donde la gente va a profesar algo, pero no lo va a poder demostrar. Por eso dijo mi Señor Jesús que cuando Él vino a este mundo, Él dijo algo. Esto quiere decir que Él no solamente vino a salvarlo, vino a rescatarlo, vino a salvar el alma, pero que también dijo: no se pierda. Quiere decir que ninguno de los hijos de Dios se va a perder. Ninguno de los hijos de Dios que crea en Él. Y cuando hablamos de Él, cuando la Escritura dice que Él dijo aquí que Él lo va a resucitar en el día postrero. Es importante entender que en el día postrero significa en los tiempos finales. Estamos en los tiempos finales. Los hijos que son genuinos, hay promesas grandísimas en su vida y valiosas. Porque, hermano, en esas promesas no solamente lo iba a guardar Dios en este tiempo, lo iba a guardar del mundo, como dice en Juan 17. Pero que también, hermano, la promesa era en el tiempo final, era resucitados. Era resucitarlos, querido hermano. Por eso la señal realmente genuina de un hijo de Dios es que haya sido resucitado. Pero es importante entender que, hermano, que para ser salvos, no solamente es decir somos hijos de Dios, no solamente es decir yo soy cristiano. Tiene un proceso, el proceso de la resurrección, el proceso del cambio en su vida, el proceso de darle muerte a la carne, el proceso de darle muerte al yo. Por eso mucha gente está confiada, y esto es lo delicado de esto, que está confiada en que dijeron unas palabras. Pero el Señor dijo aquí: todo aquel que cree en mí. Jesús dijo algo. Mi Señor Jesús dijo algo. Aquí en el mismo libro de Juan. El Señor dijo que el que cree en mí, dice en el libro de Juan 7, versículo 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Como dice la Escritura, creer no significa creer en el personaje. Cristo significa creer en la palabra. Ese va a ser el problema de muchos. Por eso todavía algunos traen la imagen del católico, de un Cristo crucificado, un Cristo del Sagrado Corazón. Y yo reprendo al diablo porque al final son demonios detrás de cada santo que hay en el catolicismo. Si pues se metieran un poquito a investigar, se va a encontrar que en el catolicismo, hermano, es el peor, donde se hace las mayores brujerías, hechicerías. El satanismo viene del catolicismo y eso está comprobado. Hay muchísima información sobre eso, sobre todo en las iglesias cubanas.
donde se hace muchísima santería africana, hermano. Ahí tienen muchos nombres donde los sacerdotes, hermano, que representa ¿cómo se llama? La hostia, ¿cómo se le llaman esas cosas donde los ponen? Bueno, ahí eso para ellos es muy importante, hermano. Cada símbolo católico tiene un simbolismo en el satanismo. Por eso el diablo no le tiene miedo a la cruz. Por eso el símbolo, hermano, de un cristiano no es la cruz. El símbolo cristiano o el sello cristiano se llama Espíritu Santo. Se llama Espíritu Santo, no es la cruz, es el Espíritu Santo en nuestra vida, en el cual la Escritura dice que fuimos sellados, fuimos marcados. Pero para aquellos que son salvos, para aquellos que son hijos de Dios, dice en el libro de Juan 1:12 versículo: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Saludos al hermano Jorge Catarino. Bendiciones, hermano. Dios te bendiga. Al siervo allá en Querétaro. Saludos, hermano. Saludos a la iglesia. Dice que a los que le recibieron les dio llamado, fueron llamados hijos de Dios. Por eso vemos aquí, hermano, que a los que lo llamaron les llamó hijos de Dios, no les llamó cristianos. Por eso cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, empieza un proceso, hermano, para que el hombre vaya identificándose y Dios vaya poniendo un sello en su vida. Por eso va a encontrar usted que en el último tiempo, por eso la Escritura nos enseña en el libro de Apocalipsis que la iglesia de Cristo, el proceso de Dios que está trabajando hoy por medio de su Santo Espíritu, es sellando a todos los hijos de Dios. Los están marcando, antes que venga ese día, hermano, los están poniendo sobre ellos el sello de Dios. Están poniendo sobre ellos sino la Escritura dice en Apocalipsis 9, dice: y les mandó que no dañasen a la hierba, ni a la tierra, ni a cosa verde, ni en algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Solamente mandaron a dañar a toda la gente que no tuviera el sello de Dios. Porque eso el Espíritu Santo hoy está sellando, está marcando a los hijos. Los hijos de Dios tienen un sello. El cristiano genuino tiene un sello en su vida. Es importante que nosotros lo entendamos. Ser cristiano no es ir a la iglesia. Ser cristiano realmente, hermano, es tener el sello de Dios. Y el sello de Dios es tan poderoso. Lo que Dios hizo en nosotros es tan poderoso que no es cualquier cosa. Por eso es importante entender. Vea lo que dice en este pasaje en el libro de 2 de Timoteo 2 versículo 15. Porque cuando Dios manda que nosotros en nuestra vida, hermano, haya un sello, haya un propósito. Por eso el Señor dijo que yo lo resucite en el día postrero. Dice: nada, que no se pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Sabe qué va a pasar en este tiempo? Mire lo que dice en 2 de Timoteo 2 versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, de que usa bien las palabras, dice: mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra como carcoma, como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. El Señor conoce al Señor a los que son suyos, y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Vean que dice que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad cuando empezaron a usar palabras profanas, conversaciones profanas,
Dice, y vanas palabrerías, palabras sin sentidos. Usaban la palabra de Dios, predicaban la palabra de Dios, hablaban la palabra de Dios, faltándole al respeto a Dios, dándole un sentido sin importancia, hablando como si fuera cualquier cosa la palabra de Dios en la boca en nuestra boca. ¿Qué terminaron haciendo? Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Ya se efectuó. Y eso es increíble, hermano, porque cuando yo veo, dice que una de las cosas que habían los saduceos no creían en la resurrección. En el libro de Mateo 23, dice en el libro de Mateo 23, en aquel día dice, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Estos saduceos, hermano, estos hombres dicen que no hay resurrección, pero ¿cómo cayeron ellos, hermano, en que realmente no existe la resurrección? Por estar usando las malas palabras, por estar usando palabras, conversaciones que realmente, hermano, no edifican ser cristiano. Por eso tenga mucho cuidado, querido hermano, que ser un hijo de Dios no juega con las palabras de Dios. Los que realmente han sido resucitados no juegan con la palabra de Dios. Saben que lo que está escrito es cierto. Es cierto. Saduceo significa un hereje israelita, uno que metieron herejías destructoras dentro de la iglesia. Eso es importante entender porque, hermano, estos, ¿cómo se llama? Estos saduceos tenían como principio, querido hermano, eran falsos líderes. Significa, hermano, que eran religiosos completamente, muy religiosos. Los saduceos era una aristocracia sacerdotal en aquel entonces que negaba la inmortalidad del alma. Significa justo, la gente que se creía justa. Para ellos, la gente que se cree justa, la gente que se cree limpia, la gente que se cree que no ha pecado, la gente que se cree que no tiene por qué humillarse delante de Dios, no tiene que reconocer sus pecados. Piensa, hermano, esos son los saduceos que niegan la resurrección de Cristo, que niegan que Cristo resucitó. Ese es un saduceo, que no hay la importancia. Total, ya somos salvos. Total, ya somos, Cristo nos redimió. Total, ya Cristo murió por nosotros. Que no es importante la resurrección en nuestra vida, que no es importante los cambios, que no es importante realmente meternos y refugiarnos delante de Dios. Para ellos no era importante. Para ellos no es importante. Sí cayeron, que dice, en vanas palabrerías. ¿Y qué fue lo que hicieron? Empezaron, hermano, cuando esas palabras vanas, profanas, usaron y dieron mal uso a la bendita palabra, entonces dice que se volvieron, estaban negando la resurrección de Cristo. Estaban negando la resurrección en su vida. Cristo, hermano, había muerto en vano en su vida. ¿Cree que la muerte de Cristo fue en vano? Si en Cristo no fue en vano nuestra vida, para muchos es en vano su vida, entonces usted hermano está muerto, no es salvo. Aunque cree en Dios, haga lo que crea, está muerto. Su alma no es salva, porque el Señor dijo que yo lo iba a resucitar. El que cree en mí, yo lo iba a resucitar. Pero hay muchos saduceos que dijeron, hermano, que se desviaron del verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado, y trastornaron la fe de algunos, quitaron el fundamento. Cuando un creyente, sus palabras no son de fe, y toma la palabra de Dios en vano, una falta de respeto, sin obedecerla,
y habla de una manera que no le importa creer en ella, entonces está cayendo en algo muy delicado llamado blasfemia. Dice que se desviaron de la verdad. ¿Por qué crees que la gente hoy, la gente que se desvía de la verdad y aman la mentira? La mentira es creerse todo lo que ellos piensan. Esa es la mentira. Porque nosotros creemos lo que Dios dice, lo que Dios piensa, que es lo que está escrito. Esa es la verdad. Lo queremos lo correcto, lo que Dios dice en nuestra vida. Por eso el hombre es mentiroso. ¿Por qué? Porque dice: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea de Dios portador de la verdad, sea de Él la verdad y no del hombre, porque el hombre en su vida hay mentira. Dice que se desviaron de diciendo que la resurrección ya se efectuó. Dirán que no existe resurrección, que esta ya se efectuó. En pocas palabras dirán, hermano, que no hay resurrección en su vida, y dice que van a trastornar la fe de otros. Y es interesante porque trastornar significa recibir de mala gana una buena noticia. Significa molestar, significa desordenar, significa inquietar a alguien, significa perturbar a alguien. Hermano, para ellos, para mucho hombre, el hablar de Dios les molesta. El hablar que se arrepientan de sus pecados les molesta, les es incómodo. Dios está enviando hoy la misericordia, que se arrepientan de sus pecados. A mucha gente que se apartó y se alejó y recibió de mala gana, recibió el mensaje. No quieren escucharla, les molesta completamente el mensaje. Le gusta vivir en una vida de sociedad. Pero la Escritura dice que el sello de alguien que no ha resucitado, que no ha dado un cambio realmente en su vida, son aquellos que a lo bueno le llaman malo. Era malo para ellos una buena noticia, una buena palabra, una palabra de esperanza. Los hijos de Dios tienen como señal, dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor o que se aparte, dice, de toda iniquidad, es salvo. Trastornan la fe de otros, enseñando de que, hermano, no es necesario buscar a Dios. Las señales de los hijos de Dios es buscar a Dios, es temer a Dios, es tener presente que con Dios no se juega, que con la palabra de Dios no se juega. No podemos nosotros seguir a enseñar, porque eso es un impío. Un impío es el que enseña lo contrario. La falta de temor a Dios, usted lo ve en el Salmo 36, menciona la importancia de que cómo actúa o piensa un impío. Piensa que, dice que no hallará, dice que no hay temor delante de él. Dicen la iniquidad del impío me dice en el corazón. Por eso apártese de iniquidad, dice allá en Timoteo, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor, que invoque el nombre de Cristo. Entonces dice, para empezar, tiene que quitar de su vida toda iniquidad. Dice en su corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo no tengo por qué temer a Dios, yo no tengo miedo a Dios. Se lisonjea por lo tanto en sus propios ojos. Mientras el diablo y los demonios tiemblan, ellos no ven un motivo por el temblar a Dios. Dice, se lisonjea por lo tanto sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Han dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. No encuentra una falla en su vida. No encuentra un error en su vida. Dice que no será aborrecido lo que él hace. Se dice que otra versión dice que no será descubierto su corazón. Así piensa un creyente. Así pensaba Himeneo y Fileto. Al negar la resurrección, al negar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no se queda ahí las palabras, sino que aparte de que no se pierda, los va a cuidar por medio de la palabra, para que ningún hijo de Dios que crea en Él se pierda, que crea en la palabra se pierda, hermano, pero no solamente se pierda, sino que también lo resucite, y lo resuciten significa que en realidad haya un cambio de vida en su vida.
Los hijos de Dios se identifican porque hay cambios de vida. Por eso la Escritura también en la versión la Liga dice: no participes en conversaciones inútiles y extrañas de la fe, que solamente hacen progresar en la ignorancia de Dios. Son doctrinas que se propagan como la gangrena. Pienso en Mineto y Fileto, que propagaron una doctrina de los saduceos, que decían, gente que se cree justa, que se cree buena, que se cree que está haciendo lo correcto, hermano, y estaban negando la resurrección de Cristo. Y si Cristo no resucitó en su vida, por eso usted nos vamos a encontrar en Romanos 10:8, dice: ¿en qué consiste la salvación? Más que dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Que Dios lo levantó de entre los muertos, que Cristo resucitó, serás salvo. ¿Qué es lo que estaban ellos quitándole? Estaban quitando, hermano, la mitad de la confesión. Estaban creyendo, hermano, que Jesús es el Señor, ciertamente, como lo decían los demonios: tú eres el Hijo de Dios. ¿Por qué el mundo de las tinieblas, los satánicos, siempre ponen una cruz invertida? Porque para ellos la cruz invertida significa: Cristo no resucitó, Cristo está en el infierno. Quieren desmentir que Cristo realmente resucitó. ¿Por qué cree que en los escritos está, en los evangelios, en los tiempos que mi Señor Jesús resucitó, dice que pusieron guardas para que no vayan a decir que llegaran los discípulos y se llevaron el cuerpo y digan resucitó? Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pusieron guardas para que nadie... ¿Y qué es lo que está diciendo? Que al final dijeron que no, que ocultaran esa información. Por eso los judíos creen, hermano, que Cristo no resucitó, fue un hombre. Porque si ellos llegan a confesar que Jesucristo resucitó, hermano, realmente se les va a convertir en un problema. Tienen que ocultar esa información. Lo tienen que ocultar. Por eso la señal de Israel va a ser la resurrección de los muertos. Cuando vean, cuando la misma Escritura dice que todo ojo lo verá, aún hasta ellos van a ver el día del arrebatamiento. Va a ver el día del arrebatamiento, van a ver que los muertos resucitan. Cuando mi Señor Jesús murió, hermano, resucitó mucha gente. Las tumbas se abrieron. Y ellos se abrieron y ellos dijeron, verdaderamente, dijeron ellos, era el Hijo de Dios, porque vieron que los muertos resucitaban. Ahí no había señales de milagros, los muertos estaban resucitando. Entonces muchos de ellos creyeron, reaccionaron, dijeron verdaderamente Él era el Hijo de Dios. Porque una señal poderosa en este tiempo que vendrá será la resurrección de los muertos. Y es importante entenderlo, porque los hijos de Dios tenemos que vivir bajo esa promesa. Por eso el Señor dicen en Juan 2, versículo 22, por lo tanto, cuando resucitó, dice, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de que había dicho esto y creyeron. Vean lo que dice: y creyeron las Escrituras y la palabra que había dicho. ¿Cuándo ellos creyeron realmente a la palabra? ¿Quiénes son realmente los que creen a la palabra? Aquellos que han resucitado, aquellos que son testigos de la resurrección de Cristo. Por lo que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. ¿Cómo creemos realmente que somos salvos? ¿Cómo creemos que realmente, hermanos, somos hijos de Dios? Porque creemos, porque seguimos a un Cristo vivo. Si no estuviéramos nosotros siguiendo a un Cristo vivo, vana sería nuestra fe. Esto no funcionaría. Pero acá dice, hermano, que nosotros seguimos a un Cristo vivo. Por esta razón, para ser salvo y confesar, necesito haber creído que Cristo resucitó de entre los muertos. Entonces dice que el que crea que Jesús resucitó de entre los muertos es aquel que realmente cree en las Escrituras. Realmente es aquel que cree en las Escrituras. Dice,
y creyeron. Cuando vieron al Cristo resucitaron, creyeron la Escritura y creyeron a la palabra que Jesús había dicho. Por eso el Señor dijo en Juan, el Señor dijo aquí en el libro de Juan, dice en el 3, el Señor dice que, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda. No se pierda. ¿Quiénes son aquellos que realmente van a creer en Él? Aquellos que vean al Cristo resucitados. ¿Y quién es aquel que ve al Cristo resucitado? Aquel que anda como Él anduvo, aquel que ha cambiado realmente su vida y ha entregado su vida a Cristo. Ese es aquel que es testigo realmente de la resurrección. Es aquel hermano que se aferra a la palabra. ¿Por qué cree en la palabra? Porque ha visto a Cristo resucitado y porque tiene una esperanza de que no se va a perder, de que es salvo, y tiene una esperanza que un día estará con Él. Por eso el Señor dijo, todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Quiere decir que hay creyentes que Dios lo va a cambiar, que Dios lo va a transformar, no que cambie de religión, porque los verdaderos hijos de Dios tienen como sello haber resucitado, o sea, el haber dado muerte a la carne, darle muerte a la idolatría, darle muerte, hermano, al amor de uno mismo, darle muerte al mundo y a sus deseos, dale muerte a las tinieblas en el corazón de los hombres. Esos son realmente aquel que ha resucitado. Aquel que dice el libro ahí mismo de Juan 3, versículo 5, dice, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si no ha habido un cambio, una transformación en su vida, realmente dice que empezaron con pavanas palabrerías, empezaron a hablar, empezaron a profanar la palabra, que se puede hablar de Dios sin obedecerla, sin respetarla. Estaban cayendo en la blasfemia, profanos, que la palabra de Dios piensan que es algo, la Biblia piensan que es algo barato. El mencionar, lo conversan como si fueran cualquier palabra y no la respetan y no la obedecen. ¿Saben por qué pasa esto? Porque son como los saduceos, se creen justos, que no necesitan un cambio en su vida, que no necesitan una restauración, que no necesitan, hermanos, santidad, porque ellos son justos a su propia opinión. Y esto nos enseña, por lo tanto, hermanos, que estos no son salvos. No son salvos. Porque creer en Él no se puede desechar, que Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, por eso dice la Escritura en Romanos 6, versículo 4, pues somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Es lo que dice en Juan 3:5, que es necesario el bautismo. Hay mucha gente que piensa que no es necesario bautizarse para ser salvo. Claro que sí, porque obra el bendito Espíritu Santo. Claro, para aquellos que pues ya mueren así, que tienen la oportunidad de confesar a Jesucristo como su Salvador y ya no tuvieron la oportunidad de bautizarse, sí, pero aquí vemos que ellos fueron salvos por creer, porque solamente, hermano, porque reconocieron a Jesús como su Salvador. Por eso cuando uno les presenta el plan de salvación, hay que presentarles de que Cristo murió y resucitó por ellos para que sean salvos. Hay que presentarles a un Cristo resucitado, para que ellos se complete su acto de fe, que Cristo está vivo y que hay una promesa de que será salvo, de que se estará vivo, que estará bien.
Porque al presentarles al Cristo, un Cristo vivo, no un Cristo muerto, sino un Cristo que resucitó de entre los muertos, y que todo aquel que cree en Él también Dios lo resucitará en el día postrero, que esa es la promesa, que Dios va a guardar su alma, que no se perderá. Esa es la promesa, es la voluntad en el cual todo aquel que confesara el nombre de Jesucristo, Dios lo iba a guardar su alma, no se iba a perder. En Romanos 8 dice, versículo 1, que en ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero no dice, si usted observa bien, no dice todo aquel que cree en Él o haya confesado a Jesucristo como su Salvador, sino solamente dice Romanos 8:1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si no ha habido una transformación de vida, un cambio de vida, y la gente sigue siendo los mismos, ¿quién sabe todavía? Porque la condenación son para aquellos que andan en la carne, aquellos, hermanos, que no han creído a lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, también nos resucitará con Él. Por eso, Cristo murió y resucitó, ¿para qué? Para que viva en nosotros, puede entrar en nuestra vida. Y si Él entra en nuestra vida, Él transformará nuestros cuerpos mortales a cuerpos espirituales. Transformará nuestra vida en el deseo de buscar siempre a Dios en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, el amar a Dios, hermano. Siempre tendrá como principio buscar, entregarse. Por eso dice, hermano, dice, porque somos sepultados a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros resucitemos o andemos en una vida nueva. En una vida nueva. Para nosotros la resurrección hoy, ¿qué es? Una vida nueva. No volver a nuestra conducta, a nuestros comportamientos o una vieja religión. ¿Qué es la resurrección de los hijos de Dios? Una vida nueva, no una religión nueva. La resurrección es una vida nueva. ¿Y cuál es la vida nueva? La vida nueva es la santidad. Por eso el Señor dijo en Juan, dice que andemos como hijos de Dios, dice cambiando nuestra forma de vivir de una manera santa y piadosa, que es lo que nos enseña la bendita palabra. Porque, hermano, porque es importante entender que nosotros debemos de vivir una vida como Él nos manda, no una vida, hermano, de apariencia, ¿verdad? Una apariencia de cristiano. Dice en el libro de Primera de Pedro 1, versículo 15, sino que aquel que os llamó es santo, sed pues santos, vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santos. ¿Qué está diciendo? Si ustedes son hijos de Dios, sed santos, son hijos de Dios, tienen que, dice, santos en toda vuestra vana manera de vivir. Entonces quiere decir, hermano, que nosotros vivimos para Cristo porque somos de Cristo. La resurrección es una nueva vida, no es una nueva religión. Es un estilo de vida en el cual nos guiamos bajo la santidad, que es lo contrario a todo lo que es, hermano, a todo lo que es el pecado, a todo lo que es la idolatría, a todo lo que es en contra de la carne, a todo lo que es el amor a uno mismo, a todo lo que es al mundo y a sus deseos, a todo lo que es en contra de las tinieblas. Eso es realmente ser hijo de Dios. Es ir contrario a ellas, que se oponen al bendito Espíritu. Usted observa eso y todas se oponen al Espíritu. Se oponen al amor de Dios. Por eso, vean lo que dice en 1 Corintios 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de entre los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Eso de estar hablando, dice que estar hablando sin sentido, sin obedecer la palabra, terminará la gente creyendo
que Cristo no resucitó. Por eso la gente que se aleja, la gente que se aparta y está viviendo su vida como quieran, se están burlando de Dios, porque para ellos Cristo no tiene poder para cambiarles la vida. Para ellos Cristo no tiene el poder. Por eso es lamentable escuchar a hombres que dijeran: es que si no trabajo yo los domingos, ¿qué voy a comer? ¿Quién va a mantener a mi familia? Eso es lamentable. Tienen una fe trastornada como la tenía la fe de Lot. La fe de Lot, que es incapaz de darle de comer. Es incapaz. Dios, ese Dios que tienes tan pobre, falto de poder, que no es capaz de enviarle bendición entre semana para que tenga tiempo para buscar a Dios. Por eso, si un trabajo o un negocio te absorbe, créeme que Dios tiene otro mejor para ti, un mejor para que tú puedas buscar a Dios. Y no digas que no se puede. El Dios que a nosotros seguimos es un Cristo vivo, es un Dios vivo, no es un Dios de cuentos, no lo estamos inventando. En el sentido que Él tiene poder realmente para bendecir a una persona. ¿Acaso Dios no prosperó la vida de Abraham en el desierto? Y una de las cosas que hizo, lo pensó que era mejor, dice que vio prosperidad, vio riqueza, vio que le iba bien yéndose a las llanuras de Sodoma y Gomorra. ¿Y cómo terminó al final? Lot, sin nada, perdió todo. Lo único que pudo rescatar es su alma, mientras Abraham era riquísimo, en donde no había nada, donde no había esperanza, solamente dependía de la mano de Dios. ¿Acaso nuestro Dios no tiene poder para abrir las bendiciones? ¿Acaso nuestro Dios no tiene poder? Por eso cuando alguien se enferma y dice que no tiene tiempo, a ver, ¿por qué no se va enfermo a trabajar así? ¿Por qué no se va enfermo a abrir su tienda? ¿Por qué no se va enfermo a abrir? Porque ahí le demuestra Dios al hombre que su problema no era el trabajo, sino porque él amaba el trabajo, él amaba el dinero. Así se lo demuestra. Por eso dice que hay como algunos dicen, que entre vosotros que no hay resurrección de muertos. ¿Qué necesidad uno tiene que cambiar? Porque si no hay resurrección de muertos, dice, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación y vana también es vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, ¿por qué hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo? El cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan, ¿por qué si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó? Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron con Cristo perecieron. Y si Cristo no resucitó, para muchos no les cambió la vida, no les transformó la vida, entonces todos sus pecados no han sido perdonados desde el día que nacieron. Todavía están en sus delitos y pecados. Todavía están perdidos. La única manera de demostrar que realmente hemos resucitado con Cristo, porque hoy la resurrección en nuestra vida se llama nueva vida. El que no predica la nueva vida en Cristo, una vida en santidad, una vida apartada para Dios, no predica obediencia a su palabra, dirán que Cristo no resucitó. Y todo lo que dicen es en vano, no tiene sentido, no tiene valor. Nosotros no somos cristianos por seguir a un Cristo vivo y que está entre nosotros. No seguimos a un hombre, a alguien que no resucitó de entre los muertos y reina para siempre. Nuestro Cristo reina para siempre. Nuestro Dios es verdadero. Porque si no, hermano, dice que
tenemos una promesa, 2 Corintios 4:11, y nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la carne actúe en nosotros y en nosotros la vida nueva, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, entonces también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. También Cristo, hermano, nos resucitó. El que está en Cristo lo ha resucitado Dios. Los resucitados son aquellos que se mantienen en la fe, que se mantienen, hermano, en la bendita palabra, los que le creen a Dios. Qué tan importante es entender que somos de Cristo. Somos de Cristo no es decirlo, sino que ser de Cristo, ser cristiano, ser un verdaderamente hijo de Dios en aquellos que le creen, al que creen a la palabra, que se mantiene con la palabra en la boca, hermano, mencionando que lo que está escrito es verdad, porque Cristo es la verdad y Cristo está vivo. Manifiestan señales de obediencia, de santidad, de búsqueda, no de rebeldía, no de desobediencia, no de ir en oposición. Por eso dice que las vanas palabras, las palabrerías, lo único que terminaron haciendo es negando la existencia de Cristo. Y si alguien niega la existencia de Cristo, no se necesita uno decir, yo no creo en Cristo. Simplemente se necesita desobedecer la palabra para negar que Cristo ha resucitado, para no creer en lo escrito está, para no creer en lo que Dios habla a través de su palabra, en un cambio, en una transformación de nuestra vida. Realmente la resurrección de los hijos de Dios es una nueva vida, es un estilo de vida, apartados de la iniquidad, apartados del oculto, de lo vergonzoso, apartados del mundo y entregados a Cristo. Realmente los hijos de Dios, los salvos, por eso se llama la congregación de los primogénitos. ¿Cuál es la congregación de los primogénitos? Aquellos donde están reunidos todos los salvos, aquellos que han creído realmente. Pero dice que aquellos creyeron realmente a Cristo, creyeron a lo escrito está, creyeron a la palabra, porque habían visto al Cristo que había resucitado. Todo aquel que no ha creído que Cristo ha resucitado, vanas son sus palabras, viven alejados, viven apartados. Esto les pasó a aquellos que iban camino a Emaús en el libro de Lucas 24. Iban tristes porque para ellos Cristo no había resucitado. Se les tuvo que presentar en espíritu y ellos se dieron cuenta que era Él y los hizo volver. Y regresaron predicando, hablándole que realmente el Cristo se les había aparecido, Jesús se les había aparecido. Hablaban de la importancia de que no seguimos a hombres, seguimos al verdadero Cristo, somos testigos de la resurrección. ¿Por qué estamos firmes en el Señor? ¿Por qué buscamos al Señor? Porque somos testigos realmente de que Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, ha dado muerte a la carne en nuestra vida para que andemos como Él anduvo. Realmente una persona que es salva, una persona que ha resucitado y que tiene la esperanza que un día Dios lo va a resucitar. De hecho, la misma Escritura nos enseña, hermano, que nosotros, ya con esto termino, hermano, tenemos una esperanza. El Señor dijo que lo resucitarán en el día postreros. Por eso el Señor dijo que bienaventurados aquellos, dicen en Apocalipsis 20, versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál fue la primera resurrección? El haber creído que Él ha resucitado. Y a todo aquel que Cristo resucitó, le transformó la vida, le cambió la vida, y por eso se mantiene firme delante de Él, porque anda como Él anduvo. Bienaventurado
los que tuvieron parte. Ya no habrá otra segunda resurrección. La resurrección, esta primera resurrección, este nuevo estilo de vida, este nuevo modelo de vida que tenemos en Cristo, hermano, es la primera resurrección. Dios nos ha cambiado la vida, Dios nos ha cambiado el corazón y por eso andamos como Él anduvo. Esta es la primera resurrección. Ya no habrá otra resurrección porque nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. No dice que seremos resucitados, seremos transformados. Los otros van a resucitar, pero nosotros no. Aquí hay una transformación ya. Aquí hay un cambio ya. Ya suscitó un cambio. Querido hermano, si no tienes a Cristo como tu Salvador, Dios no quiere cambiarte que tú cambies de religión, sino que cambies de vida. Y ni estoy diciendo y por esa razón te vas a quedar donde estás, si estás en el catolicismo, con los mormones, en el satanismo, así es que Dios quiere que estemos en todos lados. No, sino donde tu vida sea transformada a la imagen y semejanza del Hijo de Dios, donde tú ames la palabra, donde vivas de una manera santa y piadosa, donde realmente creas. ¿Quiénes son los que creyeron? Dijo el Señor que todo aquel que cree en Él será salvo. El Señor dijo que quienes fueron los que realmente creyeron. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que en Él cree, que ha resucitado. Y eso es importante. No es aquel que cree en Él, el que cree como cualquiera, como creen los demonios. Porque los demonios no confiesan que en realidad Jesús, dice primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son de Dios, porque muchos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en el mundo. Ahora está operando el espíritu del anticristo. Es aquel que está negando que Jesucristo no vino a este mundo, no vendrá a este mundo y no resucitó. Y mucho menos, en el mismo lenguaje es que no está vivo. Por eso nosotros confesamos que Cristo está vivo, seguimos a un Dios vivo, y todo aquel que dice que lo confiesa, nuestro Cristo está vivo. Por eso si usted cree que Cristo está vivo, usted no puede estar lejos de Él, no puede estar apartado de Él, no puede estar haciendo lo que quiera, porque no cree a las Escrituras. Y el que no cree no es salvo. No es salvo. No es salvo, hermano, porque de tal manera amó. Solo creyeron aquellos. Por eso usted ve en Romanos 18 que el que confiesa que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos es salvo. Porque en este tiempo habrá gente que dirá que no existe resurrección. Los saduceos que se creen justos, que no necesitan la sangre de Cristo, que no necesitan el perdón de Dios, que no necesitan realmente cambiar su vida para creer en Dios, para ser salvos. Los hijos de Dios tienen un sello, el sello de Dios, que creen en las Escrituras. Que creen en las Escrituras es porque ha resucitado. Se necesita haber resucitado para creer en las Escrituras. Que Dios bendiga tu vida. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Que en esta mañana realmente, si no has creído en Jesucristo, a lo mejor no crees, no has conocido la palabra de Dios, pero has oído de Él. Y en esta mañana te presentamos al Señor Jesucristo para que creas en Él a través de la palabra. Que entres a entender que creer en Él es como está escrito: el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Habrá una limpieza, habrá una transformación, habrá una nueva vida. El agua representa nueva vida, porque el agua representa la vida. Por eso es importante el sustento de Dios en nosotros para una nueva transformación.
Los hijos de Dios tienen que estar marcados por la nueva vida. Los hijos de Dios están marcados y sellados con una nueva vida. Eso es importante que lo entendamos, que los sellos de Dios en la vida de un hijo de Dios es que profesan una nueva vida. No viven una religión, sino viven un modelo, un estilo de vida como Él anduvo. Ese es el sello de Dios, eso es el sello de los salvos, esos son el sello de los que han resucitado de nuevo, los que viven una nueva vida en el Señor. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos, y muchas gracias, hermanos. Si usted puede visitarnos mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Cerrito, Canacín, visítenos, querido hermano, y juntos daremos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Y ayúdenos a orar, hermano, y a darle gracias a Dios, porque mañana se cumple un día, hermano, aunque hoy se cumple un día de que, hermano, es aniversario de la iglesia, donde Dios nos permitió fundar una obra en este lugar, hermano, y visítenos, hermano, visítenos para que juntos nos ayude a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, de que estamos llevando un mensaje, una palabra de vida para su vida, donde quiera que esté. También bendecimos a todos los hermanos y hermanas que nos ayudaron, participaron con nosotros en esta edificación de este lugar, en la formación de la iglesia. Que Dios me los bendiga donde quiera que estén. Los bendecimos en el nombre de Jesús porque fueron parte de este proceso, fueron parte, pero ahora tenemos que seguir adelante donde quieran que esté. Que Dios me los bendiga, que Dios los prospere, que Dios los guíe a toda verdad, a todos aquellos fueron partícipes en este lugar y que nos ayudaron a fundar y a formar todo lo que es la estructura de la iglesia. Que Dios les bendiga a los hermanos y hermanas. Gracias a los hermanos, a mi familia primeramente, antes que nada. A Dios, hermano, a hermana Angélica Coral, a Betsabe, a los hermanos, a Julio Conjade, a la hermana, a todos los hermanos, a mi esposa, a todos, hermano, mis hijos. Gracias porque Dios nos ha permitido un año más de vida, hermano, participar, a la hermana Sheila, a los hermanos de una manera, todos que han sido participantes. Que Dios me los bendiga, que Dios les dé la sabiduría a los que no están con nosotros, que Dios los guíe a toda verdad. Y gracias por hacernos partícipes en sus vidas, como también Dios nos hace partícipe en nuestra vida. De verdad, con todo mi corazón, gracias de todo corazón. Gracias, hermano. A todos, muchas gracias. A Yuli, sus hijos, su familia, a todos los hermanos que han hecho realmente una labor, un esfuerzo grande por estar con nosotros, por apoyarnos. En verdad, muchas gracias por los tiempos y que en este día Dios les prospere y renumere todo lo que han hecho a la iglesia. Muchas gracias, hermanos. Y a todos los hermanos que nos miran de otros lados, les mandamos un saludo cordial. Visítenos, denle like a la página, hermano, y que juntos, oren por nosotros para que estemos llevando palabra de vida para su vida, que sea de bendición. Simplemente estamos cumpliendo un propósito en este camino. Yo estoy feliz de estar aquí y compartir con ustedes lo que Dios nos da para la gloria y honra de su nombre. Muchísimas gracias a los hermanos que nos miran por esta transmisión, que son de la iglesia. Hermano, si usted quiere compartir con nosotros, visítenos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, y que Dios también les derrame sobre vosotros una bendición sobre sus vidas. En verdad, agradecido estoy con todos, con esta vida que Dios nos da, con todos aquellos que han sido parte de la iglesia, sido parte de la obra. Dios los bendiga donde quiera que esté, y les esperamos en punto de las 7 de la mañana, de lunes a sábados, con una palabra de vida para sus vidas. Y muchas gracias a todos. Que Dios me los bendiga. A la familia Pech, amén, a la familia Pech, a la familia Chin, a la familia Rodríguez,
a la familia, a todas las familias, ¿verdad? A los McGregors, bueno, a todos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Si se me pasa alguien, no se preocupe, también está incluido. Que Dios me los bendiga, hermano, y muchas gracias por su tiempo. Ayúdenos a compartir. Gracias, hermanos.